Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa de Sembrando Esperanza. Cada semana llegamos a tu casa a través de Costa Noroeste con un mensaje de esperanza. Bien, este programa de hoy va a ser un mensaje de esperanza, pero una esperanza histórica, porque vamos a hablar de la historia del Evangelio en Andalucía, especialmente en Sevilla. Bien, estamos grabando este programa en una iglesia de Sevilla, llamada Iglesia Oret, y queremos realmente que ustedes vean cómo es un poco el entorno en el que estamos. Esta es la iglesia, podéis estar viendo lo que es el púlpito, sus asientos, cómo se viste una iglesia, o cómo se adorna una iglesia evangélica. Y más o menos como esta, quizá podéis ver todas las iglesias evangélicas de España. No tenemos ninguna otra ornamentación, ni imágenes, no. Creemos en un Dios único y verdadero que nos habla a través del Espíritu y en verdad, como nos lo indica prácticamente la palabra de Dios. Sin embargo, para esta tarde vamos a intentar hacer un programa sobre el fondo histórico aquí en Sevilla. Para ello hemos invitado a José María Gómez Villalón, que es cofundador del Fondo Histórico Evangélico de Sevilla. Es un hombre ha escrito varios libros evangélicos, ha dado conferencias, es un hombre, es un ratón de biblioteca, perdone la expresión. Se mete en todas partes y de todo saca provecho porque encuentra detalles muy interesantes. Bien, él junto con Gabino Fernández, un historiador también muy bueno, hablando del campo evangélico, como también Miguel Ángel Prado, que es el pastor de esta iglesia y a la vez presidente del Consejo del Fondo Histórico Evangélico de Sevilla. Bien, pero vamos a hablar con José María Gómez Villalón, que es el que hoy tenemos aquí y está disponible. Los otros están más ocupados. José María, muy bueno. Gracias por ofrecernos tu capacidad para explicarnos. Creo que nuestros telespectadores se merecen lo mejor. Y he querido buscar lo mejor. Mi buen amigo José María, que lo conozco hace años. Y de verdad, él no se entera, es una buena persona. Lo hace muy bien. Alguien dijo, el hombre es un ser muy extraño. Le da una palmada en la espalda y se le hincha el pecho. Así, de todas formas, muchas gracias. Para mí es un privilegio de parte de Dios poder colaborar en este programa también. Y además tú sabes que yo soy un enamorado de Sanlúcar. Sí, señor. Sí, y señor. en fin, que aparte de tu amistad, de la hermandad cristiana, es un placer también, hombre. Si esto se va a salir en Costa Noroeste, pues estupendo. Y lo van a ver desde Huelva hasta Algeciras, pasando por Dos Hermanas y Utrera, de donde tú vienes. Sí, señor. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Bien, pues José María, vamos a hablar del Fondo Histórico Evangélico. ¿Dónde surge la idea y qué es esto? ¿Dónde surge la idea? Yo creo que la idea ha surgido en 2 o 3 lugares diferentes, por la gracia de Dios. La primera idea de la que yo tuve noticia fue con David Marín en Algeciras, que tuvo esta idea y yo de alguna manera me apunté también para colaborar en ella.
Pero cuando ya lo habíamos dejado por diversos motivos que yo todavía ni me explico, resulta que me llaman Gabino Fernández y Miguel Ángel Prado, porque tenían la intención de formar un comité de creación del Fondo Histórico del Evangelio en Sevilla. Digo, uy, encantado, fenomenal, y así hasta el día de hoy. Esto se inició este comité en el último tercio del año 2015. Y de entonces para acá, el Señor nos ha dado el privilegio de llevar a cabo un montón de actividades y de eventos. El último tercio del 2015. Porque ahora mismo estamos ya en los trámites de que el Fondo Histórico figure ya legalmente como una asociación. La finalidad del Fondo Histórico te la puedo resumir de 3 maneras, salvo que tengas alguna otra pregunta diferente. Pues adelante, ¿no? La primera, bueno, primero, está creado el Fondo Histórico para investigar, recopilar y dar gloria a Dios con el resultado de todo ello. Entonces el propósito es triple. Sabemos por un lado que nuestro Dios es el Dios de la historia, de nuestra propia historia. Entonces en ella no se trata solamente de que actuara en la época bíblica, sino que también desde hace más de 2000 años ha estado cuidando y preservando a su iglesia continuamente. Y durante todo ese tiempo, por la acción del Espíritu Santo, de su palabra, ha ido manifestando su justicia, su gracia, su misericordia, y haciendo ver a todo ser humano la necesidad que tienen de arrepentirse, de creer o confiar en Él, tanto como en su salvación. Ese es la primera finalidad o propósito del Fondo Histórico. ¿Continúo con la siguiente? ¿Te parece bien? Vale, continúa con la siguiente. Pues la segunda sería dar a conocer en el propio pueblo de Dios, en el pueblo de la Biblia, dar a conocer esa historia que es muy poco conocida de lo que Dios ha hecho en aquellos que nos precedieron, muy poco conocida, de aquellos que experimentaron el amor de Cristo y que predicaron el Evangelio con tesón, con valentía, a pesar de dificultades, rechazo, oposición. Muchos de ellos sufrieron cárceles, destierro, tortura, hasta la misma muerte, por su inquebrantable fe en Jesucristo, sin olvidar que Jesús era el autor y el consumador de la fe de ellos. Y además yo creo que hemos de tener reconocimiento a todas estas personas que tanto lucharon y al legado que hoy podemos disfrutar gracias a sus actividades. Y también en ello hemos de incluir a tantos hermanos nuestros que durante tiempo se han esforzado por sacar a relucir esos hechos de la historia para la edificación de su pueblo, buscando siempre lo que dice el Salmo: no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Amén. Me queda un tercer punto. Pues dilo rapidito. Rapidito. Pues divulgar por todos los medios posibles, difundir por todos los medios posibles, prensa, radio, televisión, nuevas tecnologías, de 200.000 maneras, la obra de Dios, como se nos recomienda también en el Salmo, dar a conocer las obras de Dios en los pueblos. Ese es el fundamento. Entonces, todas estas actividades, toda esta triple finalidad del Fondo Histórico queda englobada única y exclusivamente en difundirlo para la gloria de Dios, para la edificación de su pueblo y para que otras personas que no conocen el Evangelio de Salvación lo conozcan y obren en consecuencia. Muy bien. Esa es la finalidad. Sí. Perfectos, 3 puntos muy interesantes. Ahora, podrían decir la gente, claro, ellos son protestantes de la Iglesia Evangélica, contarán su historia porque la tienen escrita. Ahora, mi pregunta es, porque esta mañana te he dado un documento que a mí me gustó y quiero que lo guardes tú, en vez de yo. ¿En cuántos archivos no evangélicos, sino civiles, habéis entrado a buscar datos que la sociedad
o las autoridades de aquella fecha tienen datos y habéis sacado de ahí. En el fondo histórico, en nuestra labor de recopilación, vamos cogiendo por tierra, mar y aire, o sea que no hay... Que no estáis metidos en los fondos de la historia evangélica dentro del pueblo evangélico, sino que estáis fuera. Dentro y fuera, pero eso siempre, cualquier investigación de tipo histórico, porque el historiador debe de intentar, en la medida de lo posible, ser objetivo. Bien. Sabemos que la objetividad pura y llana no es fácil. Pero en ese sentido sí debemos de intentarlo. Entonces yo cuando veo algo que me viene algún rumor acerca de algún detalle, como me ocurrió una vez en Sanlúcar de Barrameda precisamente, yo tengo que comprobar la veracidad de esa información que a mí se me ha dado. No lo doy por bueno, tengo que ir comprobándolo. Entonces lo compruebo tanto en archivos del mismo pueblo evangélico como de fuera, que últimamente también están saliendo muchas publicaciones del pueblo protestante y no necesariamente que surjan del mismo pueblo evangélico, sino de autoridades y editoriales seculares y tal, o sea, de muchos sitios. Sí, que lo que intentamos transmitir está ya constatado perfectamente, no solamente con lo que pensamos los evangélicos, sino aún lo que piensa y pensó en su día la sociedad. Por supuesto, está íntimamente relacionado. Ha sido también muchos años de rechazo, de oposición, y dentro de ello, bueno, pues vamos haciendo memoria. Por ejemplo, en la conmemoración esta del primer auto de fe en Sevilla, ahí hemos cogido de otros libros, de historiadores incluso no evangélicos, que han buscado en los fondos, en los archivos de la Inquisición y tal, y de ahí hemos sacado muchísimos datos, o sea que vamos investigando por todos sitios. Es interesante que son datos que están ahí, claro, dormidos en la historia. Esperando que alguien los saque a flote, o como en el caso del fondo histórico, de ir dándolos a conocer dentro del propio pueblo de Dios. Muy bien. Bien, en todo esto, José María, me imagino que tendréis o habéis tenido un montón de actividades ya, porque creo que al pueblo evangélico le interesa y también a la sociedad le tiene que interesar. Y si no le interesa, tenemos que provocarlo para que le interese. Claro. Actividades. ¿De qué manera? ¿En dónde? ¿En qué lugares estáis teniendo actividades? Pues la tira de actividades. Desde, como te dije, el último tercio del año 2015 hasta el momento presente han sido muchísimas. Yo voy a mencionar solamente unas cuantas de las más recientes organizadas por el Fondo Histórico. Hemos tenido conferencias sobre Pablo de Olavide, en Montequinto, en la barriada de Montequinto en Sevilla, sobre la reina Juana de Albret, también aquí en Oré, que son un montón. Una exposición en Dos Hermanas de 10 días de duración, exposición de Biblias, documentos y proyección también de una película sobre Lutero. La conmemoración del primer auto de fe llevado a cabo en Sevilla en 1559, el 24 de septiembre de 1559, la exposición en la sala de la logia del Ayuntamiento de Sevilla, un programa de conferencias, de exposiciones bíblicas, de documentos, de cronología, con una duración de 3 semanas, también otra exposición en Utrera, tanto bíblica como documental y también de conferencias, bueno, una y otra, gracias a Dios y al privilegio y al regalo que se nos ha concedido. Vamos a sembrar esperanza para cosechar amor. Cantemos todos con confianza que viviremos en un mundo mejor. Ven y siéntate un rato a mi lado. Por favor, ya no sigas llorando. ¿Quién dijo que todo está perdido? Siempre hay un sol que alumbra nuestra fe. No llores más. Aunque tu piel la estén maltratando y tus ríos sigan desangrando,
sigue sembrando esperanza y mil canciones de tu suelo brotarán. Fuera de guión, quizá tenemos que preguntarte, tú que estás metido en este fondo histórico, ¿tú ves que la sociedad se está abriendo, que las autoridades están cambiando su chip? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que haya 200.000 prejuicios todavía, pues claro que los hay. Es que aquí estamos en una batalla espiritual, no nos debemos de olvidar, ¿no? De la luz y la oscuridad. Pero que dentro de eso, de la oscuridad, pues sí se están abriendo muchísimas oportunidades en muchos ayuntamientos, casas de cultura, claro que se están abriendo. Ateneo, porque incluso vamos a tener pronto hasta una actividad en el Ateneo Hispalense Iberoamericano de aquí de Sevilla. Claro que se están abriendo, claro, por supuesto que cada vez más. Cuando Jesús dijo, y saco este texto ahí a relucir, si esto calla, las piedras clamarían, ¿no? Quizá nos están avergonzando, perdona la expresión, los profanos sacando datos que nosotros nunca habíamos sacado. En un sentido, yo estoy convencido de ello, porque hay editoriales que están sacando las cosas de nuestra historia cuando las nuestras son escasas, pero no nos cansamos, que estamos en la tarea, que ahí estamos, que ahí estamos. El camino es largo. El camino es largo, es una maratón espiritual. Es una maratón espiritual, pero te digo lo mismo que dijo aquel mexicano que llegó, mexicano no, de otro sitio, que llegó en la maratón al Estadio Olímpico de México, que llegó el hombre con heridas, vendado, era una triste figura el pobrecillo, llegó al final de la maratón y se cayó al suelo y empiezan los periodistas. Pero hombre, ¿pero por qué no lo has dejado antes? Porque incluso estábamos apagando ya las luces del estadio. Fíjate tú lo que estaba tardando el hombre con su herida. Y contesta el hombre y dice, es que mi país, no sé si era Tasmania o algo de eso, es que mi país no me envió aquí para iniciar una carrera, me mandó para terminarla. Amén. En la maratón que estamos nosotros, estamos para seguir hasta el final, porque el que nos ha metido en ello, la continuará. Hasta el día de Jesucristo. La obra no es nuestra, la obra es de Amén. Dios. Bien. Tanto trabajo, José María, de kilómetros que hacéis de ahí para acá y para allá, días metido en un archivo buscando datos, en tu casa calentando el ordenador buscando cosas. Es decir, ¿para qué? ¿Para qué? Al fin y al cabo, tú y yo nos vamos a morir y habrá que ver lo que hacen los demás con los papeles. Pero, ¿qué fin nos mueve? Te mueve a ti, me mueve a mí, mueve quizá a los fundadores de esta organización. ¿Qué fin tiene todo esto? El mismo fin para el cual Dios ha hecho al ser humano, para darle gloria. No hay otra finalidad. Y todo esto va enfocado en esa dirección. Exaltar la obra de Dios, exaltarla entre los pueblos, darla a conocer a las generaciones futuras con la misma finalidad. Que haya arrepentimiento, conversión. Y al fin de todo es darle la gloria al único que se la merece, que es a Jesucristo, que es a Dios. No hay más. Se me está ocurriendo algo porque estuve leyendo no hace mucho, donde no sé, pero estuve leyendo que vais a hacer, no sé si vosotros u otros, en donde hicieron, o estaba el quemadero, o donde iban a hacer como una concentración o un culto hablando de esos personajes que murieron allí en la Inquisición y haciendo un relato de los nombres de las personas que allí habían ejecutado. ¿Hay algo de eso o eso yo lo he leído en algún lugar? Pues yo no sé, yo quiero recordar ahora que cuando se llevó a cabo el Congreso Evangélico Andaluz, que creo que fue en el año 2006, creo que hubo una comisión allí de pastores, de conferenciantes y tal, que fueron al mismo lugar donde había estado el quemadero, que era entre el pabellón cerca del pabellón de Portugal, donde está la estatua del Cid aquí en Sevilla, donde luego celebraban las ferias durante muchos años. El Prado de San Sebastián, que lo decía, sí, ¿no? El Prado de San Sebastián, y allí sé que tuvieron una hasta ahora. En cuanto a esto,
nosotros que tenemos tantísimos actos, también actos por supuesto de conferencias sobre el recorrido histórico, vamos, es que una variedad muy grande, muy grande. Ahora, en concreto, en esto que tú me preguntas, hombre, yo sé que hay 200.000 actividades, tanto en toda Europa como en España, como en las distintas iglesias, como allí en Jerez, en Sanlúcar, en Cádiz, en Algeciras, en Utrera, en Sevilla, montones de actividades. No sé cuál de ellas se ha programado para eso que me estás diciendo, pero vamos, que como alguien dijo, no quiere cole o no quiere sopa, pues un plato lleno. Son numerosas las actividades que se están desarrollando en todos sitios con la misma finalidad, la conmemoración del 500 aniversario de aquella reforma en la cual no se nos puede olvidar una cosa, que todos los reformadores tenían el mismo lema: la escritura solamente. La escritura, La Biblia. la Biblia. A la escritura solamente, a las fuentes primitivas, a las fuentes del cristianismo, a Cristo, a la escritura, solo a la escritura, solo a la gracia de Dios, solo por fe, solo Cristo, solo Dios, solo a Él la gloria. A la escritura, a la escritura. Amén. Y de ahí no podemos movernos para nada. Es la que convierte el alma. Justo eso Es la que hace sabio al sencillo. Es la que da la alegría al corazón. Porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo para tocar los corazones. No hay otro medio. Y cómo siendo eso, como tú dices, y efectivamente Sí. la Biblia lo corrobora, ¿cómo es posible que este libro, la llamada Iglesia de Jesucristo, fuera tan inquisitorial contra él? ¿En dónde se basaba y para qué? Al final, la verdad de Jesucristo la tenemos aquí. Sí, pero vamos a ver. Te estoy comprometiendo a decir algunas cosas, pero bueno, Sí, pero bueno, hay que decirlo, ¿no? la cuestión es que Dios desde el comienzo ha tenido su remanente. Remanente de aquellos que se guiaban por la Escritura. Ese remanente ha ido a lo largo de los siglos. Y en ese remanente, por la iglesia desviada de sus mandamientos, que la fue sustituyendo por dogmas y principios contrarios a la misma, esa iglesia que se convirtió luego en una iglesia jerárquica, no solo no predicaba el evangelio del amor de Dios, sino que aquellos que lo predicaban o a quienes se les incautaban Biblias, Nuevos Testamentos y tal, las quemaban y a ellos también con sus Biblias. Y eso ha sido a lo largo de la historia, pero siempre ha habido un remanente, siempre hubo un remanente incluso en los oscuros siglos medievales, donde había personas que huían de la Inquisición, de las cruzadas y de todo eso antes de la Reforma Protestante, Sí, mucho porque antes, eran mucho fieles. Tienes ahí los valdenses, los huilifes, no sé qué, el inglés a mí no se me da, tienes un montón, sobre todo el grupo de los valdenses, que eran por miles, que iban descalzos llevando la palabra de Dios por los cortijos, por las aldeas, por los pueblos, y como esos montones y montones, ha habido un remanente siempre, un hilo conductor desde los tiempos de Jesús hasta el día de hoy. Incluso muchos de estos, cuando llega la Reforma, en algunos casos se incorporan porque dicen, bueno, en esencia estamos creyéndolo, pero otros no, porque había algunas cosas que con la Reforma todavía venía con un ropaje y unas cositas raras, o algunos se incorporaron, otros no. Pero estos valdenses han llegado hasta el día de hoy, teniendo una influencia tremenda. Y en la obra evangélica en Andalucía, los valdenses, uno de los primeros que llegó al Peñón de Gibraltar, había sido un cantante, un tenor, Sí. y había sido un valdense. Y tuvo influencia en Sevilla y en montones de sitios. O sea que el Señor siempre ha tenido su remanente de los que creían fielmente en Él. Siempre. Amén. Siempre. Bien, querido amigo, yo quiero decirte una cosa. Este libro ha transformado miles, quiero decir hasta millones de vidas. Personas normales como tú. Sí, seguro que tú no eres un hombre malo, ni tú has hecho crímenes, ni tú has hecho cosas, pero esta Biblia, la palabra de Dios, dice que hace sabio lo sencillo, como ha dicho aquí nuestro contertuliano. Pero sí te digo que esta palabra de Dios te puede hacer sabio y de verdad, porque vas a conocer tu hombre interior, te vas a hacer conocerte a ti mismo. San Pablo decía
Cuando yo era niño, hablaba como niño, lo normal. Pero cuando fui un hombre, hablé de cosas de hombre. Bien, la palabra de Dios te indica que tú eres un hombre y que Dios te va a hablar. Y te va a hablar por la Biblia. Dios no te va a hablar de ninguna otra manera. Es la palabra de Dios la que tiene sabiduría para ti, la que te vaya enseñando. Millones o miles se quemaron. Miles de hombres y mujeres dieron su vida por mantener este libro para que tú hoy pudieras tenerlo. Hombres dieron su vida, como vayáis viendo quizás durante el programa en el fondo histórico, que dieron su vida por traducir este libro en un sótano húmedo. Ahí estaba, porque todos afáis que tú hoy, en el siglo XXI, tuviese una Biblia, tuviese un Evangelio y lo pudieras leer. Porque el único camino al cielo es la palabra de Dios, es Jesucristo. Este libro que por tantos años estuvo oculto y escondido por la historia, sin embargo, hoy gracias a Dios, tú lo puedes tener en tu mano. ¿A qué precio? Depende de dónde vaya. Se llama a este programa y yo te la voy a regalar. No tiene precio, tiene su precio, pero alguien lo pagó por ti. Por supuesto este formato no, pero tengo otro formato para ti. Alguien pagó para que tú tuviese una Biblia hoy, o pagó para que tú tuviese un Evangelio o un Nuevo Testamento. De la misma manera yo te quiero decir que Jesucristo un día fue a la cruz del Calvario y viendo que tú no podías pagar el precio por tus pecados, Él dijo: yo, Padre, yo voy a la tierra y he pagado por ese miserable que ha pecado contra ti y contra mí. Yo voy a pagarlo. Y Jesús vino a la tierra, fue a la cruz y pagó para que tú tuviese hoy salvación de pecado. Como alguien pagó para que esta Biblia estuviese hoy aquí y tú la pudieras tener. Me gustaría que me llamaras para hablarnos del tema. Como si tienes una Biblia de aquellas del siglo I y nos quisiera decir: oye, mira, Pepe, tengo una Biblia y si no la quieres y me la quieres regalar, yo me la traigo y se la regalo aquí a mi amigo José María para que la ponga aquí en el fondo histórico. Si quieres que hablemos tomando un café, llámame, tomamos un café y charlamos un rato. Que quiere ponerme algo por WhatsApp, escríbeme por WhatsApp, por Facebook, como tú quieras. Pero nuestro interés no es otro que tu alma sea salva, que tus pecados sean perdonados, que tú no pertenezcas nunca a una religión, sino que pertenezcas al autor de la vida, a Jesucristo, leyendo la Biblia, ¿vale? José María, ¿qué te digo? Nada. Tendremos que seguir, pero el reloj es un enemigo que no para, hijo. Las pilas estas no paran. Pues nada. Mi hermano, Estoy muy contento. ¿quieres decirle una frase a nuestro contertuliano ahí desde la pantalla para que ellos digan: pues vale, dile algo? Y ya con eso vamos a ir terminando. Me reafirmo en lo que ha dicho mi hermano Pepe en este día. La Escritura solamente. ¿Quieres tener paz en el alma? ¿Quieres tener paz en el alma? Ve a la Escritura. ¿Quieres conocer a Dios como Salvador y perdonador de tus pecados, a Jesucristo? A la Escritura. ¿Quieres conocer qué dijo Jesús y qué está diciendo? A la Escritura. Que Dios te bendiga y devora las Escrituras. Amén. Gracias, María. Pues querido amigo, aquí ya nos despedimos. Desde esta iglesia, Oreb, en Sevilla, nos estamos despidiendo de ti y esperando tu llamada para entregarte tu Biblia, ¿vale? Que Dios te bendiga. José María, nos vemos otro día para seguir hablando de la historia. Ha sido un placer. ¿Vale, mi hermano? Ha sido un placer. Igualmente para mí, Muchas estar con gracias. nosotros. Gracias. Muy bien. Nos vemos la semana que viene, querido amigo.
seguro.